Bueno, gracias Mariana por encender la cámara. Vamos hoy a avanzar con las regulaciones y la normativa que se aplica directamente al derecho eh, de prensa o derecho a la información. Yo la semana pasada les compartí un video donde estaba grabada la clase del año pasado, la parte de derecho a la información. Vamos a ver esencialmente algo similar. Pero primero me voy a referir un poco a la reglamentación a la forma en que está incorporada dentro de la Constitución Nacional la libertad de prensa o derecho a la información. Primero que nada, quiero que nos pongamos de acuerdo en cuanto a la nominación. Para mí es lo mismo que digan libertad de prensa o derecho de prensa o derecho a la información. Ya vamos a ver al final de este encuentro que posiblemente en la actualidad y técnicamente sea más abarcativo, más completo, más correcto, si se quiere, hablar de derecho a la información. Pero como la Constitución habla de libertad de prensa, derecho de prensa, no hay problema en cuanto a esa situación, siempre que se entienda, estamos hablando de un derecho eh, fundamental. Dentro de la clasificación de los derechos que vimos la semana pasada, ¿en dónde estaba ubicado el derecho de prensa? ¿Dentro de qué tipo de derechos? Si recuerdan ustedes. Era un derecho político, un derecho laboral, un derecho social, un derecho civil. ¿Alguien? ¿Qué tipo dentro de esa clasificación, qué tipo de derecho es la libertad de prensa o el derecho de prensa? O como dice la Constitución en el artículo 14, publicar ideas por la prensa sin censura previa. ¿Qué dijimos del artículo 14? ¿Qué encerraba el artículo 14? ¿Cómo se llaman esos derechos en esa clasificación que tenemos de la Constitución? ¿Son derechos civiles, son derechos políticos, son derechos Civiles, civiles? Ajá. Sí, son derechos civiles o dentro de la clasificación cronológica, derechos de la primera generación. ¿No? Allí se lo entiende así a la libertad de prensa, ¿sí? Un derecho de, propio de la ideología liberal de la Constitución. Ya vamos a ir viendo, y esto también tiene que ser una de las ideas fundamentales que tienen que llevar ustedes de aquí en adelante, que el derecho a la libertad de prensa es un derecho eh, sumamente o altamente cotizado por la Constitución. ¿Mm? Es un derecho para muchos súper protegido, es un derecho esencial, es un derecho que eh, el, eh, el constituyente y después a partir de los años ha sido siempre muy protegido, muy valorado. Por ahí no tanto por el poder político, por, por presidentes o por legisladores, pero sí, sobre todo por los jueces, ¿sí? Y últimamente, en el último periodo democrático, desde 1983 hasta acá, ya vamos a ver que ha sido en gran medida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de distintas doctrinas o de fallos en casos particulares, que ha eh, revigorizado ese papel de la prensa por algunas características que vamos a ver a continuación, pero le dio
Si bien también la semana pasada cuando hablamos, dijimos que una pauta de interpretación de los derechos por parte de los jueces es que no hay una jerarquía de derechos, no hay derechos que valgan más que otros, todos integran el cuerpo normativo de la Constitución y en todo caso dependerá de la situación jurídica eh, que se plantee cuál de los dos puede prevalecer. Lo cierto es, como les digo, que la libertad de prensa o el derecho a la información ha tenido en muchas circunstancias una protección especial, fortísima, por decirlo de algún modo, el, dentro de lo que es el esquema constitucional argentino. ¿Y por qué les tiene que interesar esto a ustedes? Porque ustedes van a ser los que profesionalmente van a ejercer ese derecho. ¿Mm? Entonces tienen que saber que cuando comiencen a trabajar, si es que ya lo están haciendo, no exclusivamente, no solo como periodistas, sino como comunicadores, informadores en cualquier ámbito, van a ser portadores de esa super protección que les da la Constitución a través de las palabras de la Corte. Y eso los tiene que hacer mucho más responsables al momento de trabajar y de informar, porque van a tener, vuelvo a decirles, una caparazón, una cubierta, una coraza jurídica. No digo que los va a hacer intocables, no van a ser Superman ni Superwoman, pero van a tener para su ejercicio profesional, una protección que muchas veces los demás profesionales no tenemos. Se van a poder equivocar en algunos puntos y así todos no van a ser encontrados responsables jurídicamente. Eso ya lo vamos a ver más adelante. No quiere decir que puedan hacer cualquier cosa, que es un carnaval el ejercicio de informar, pero en principio tienen, por otras razones que la Corte establece, tienen una especial eh, protección. No quiero decir que los jueces lo tienen como predilectos a ustedes, porque son los favoritos de los jueces, pero en la faz práctica, en lo que resulta del día a día, del ejercicio de la profesión y del derecho, sí tienen, corren con ciertas ventajas, yo diría, que no tienen otras profesiones. Entonces, eso quiero que les quede claro desde hoy, que vamos a empezar a ver este derecho, y que refuercen ustedes el sentido ético, que es lo que vamos a ver la semana próxima, el sentido ético de su trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, el derecho, por decirlo de algún modo, no lo va a poder alcanzar. Van a estar al margen de una represión jurídica o al margen del reproche penal o civil por su accionar. Pero sin embargo, tal vez debería quedarles un sabor amargo desde lo ético, desde lo deontológico, por alguna acción que puedan llevar adelante. Simplemente lo dejo planteado y quiero que lo tengan anotado y presente. En el chat me pregunta Andrea Costa, ¿es lo mismo el derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso a la información? Porque en Tucumán esto no lo hay. No, no es lo mismo. No es lo mismo, ya lo vamos a ver. Sí, no, no es lo mismo. En todo caso, podríamos decir que el derecho de acceso a la información es una parte o forma parte del, del derecho eh, a la información. Sí tiene mucho que ver cuando la prensa busca información, ya vamos a ver cuáles son las tres patas que tiene el derecho a la información. Sin duda, funciona como como un elemento que permite el ejercicio del derecho a la información. Y como usted lo dice bien, no hay en Tucumán una ley de acceso a la información como la hay a nivel nacional. Sin embargo, el gobierno últimamente también, creo que por decreto, modificó un poco la ley de acceso a la información, restringiendo algunos aspectos. Ya lo vamos a ver eso más adelante. Estoy viendo que están haciendo uso del chat para dar la asistencia. Entonces, para evitar más inconvenientes y equivocaciones, ahí les mando en ese link del formulario, van a dar su asistencia, por favor. Yo ahí voy a revisar quiénes están presentes y quiénes no. Y a partir de ahora, cada clase lo vamos a hacer así.
me modernicé y salimos del papel firmado para ir al formulario de Google Drive. Bien, hecha esta introducción, comencemos rápidamente con las presentaciones del día de la clase, del día de la fecha, que la virtualidad ayuda para presentar. Libertad de prensa en la Constitución Nacional, como yo les dije, es la denominación clásica o ortodoxa o canónica que tiene este derecho porque está así mencionado en la Constitución Nacional. Tengan en cuenta siempre lo que les dije, si todo lo que vamos a ver, artículo 14, artículo 32, son normas constitucionales escritas entre 1853 y 1860. Nunca se han modificado. Entonces, eh, el ejercicio, la aplicación de esas normas fue siempre de modo, o necesariamente los jueces entendieron que tenían que hacerlo de modo evolutivo o dinámico, lo que se llama la interpretación evolutiva o dinámica de la letra de la Constitución. Entonces vamos a ver qué quiere decir esa prensa. Sin que yo les diga nada, piensen ustedes, 1853, a qué habrán hecho alusión o qué habrán tenido en su mente esos señores cuando hablaban de prensa en ese momento, qué era la prensa para ellos en ese momento, y de ahí en más veremos cómo puede o cómo se tiene que interpretar esa norma. O, dicho de otra manera, si es posible anclar nuestro criterio jurídico y ciudadano en el pasado e interpretar esa norma como se escribió en 1853 para el año 2025. Bien. Lo digo porque hay un criterio de interpretación constitucional que se llama el originalismo, que propugna que la norma tiene que interpretarse de acuerdo a la cosmovisión o al momento en que se sancionó, sin tener en cuenta las evoluciones sociales, históricas, políticas, tecnológicas, etc. Bien, entonces, cuando se hable de derecho de prensa, libertad de prensa o derecho a la información, es la expresión a través de medios técnicos de comunicación social, todos. ¿Mm? Esto lo escribió un profesor que se llamaba Badeni, muy conocido, ya falleció en el año 91, pero es decir, no solo a la palabra impresa, ¿sí? Sino todos los medios. Esto Badeni en el momento en que escribió no existía Twitter, no Instagram, no había redes sociales, eran, me parece a mí, muy embrionarias. Entonces, diarios, revistas, folletos, radio, televisión, internet, todo protege, porque eso es lo que se llama la interpretación evolutivo-dinámica. Esa protección, si bien el artículo 14 se limita a decir que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Entonces acá tenemos una primera, o dos, si quieren, dos problemas de interpretación. ¿A qué se refiere con la palabra ideas en la Constitución Nacional? ¿Qué es publicar ideas por la prensa? ¿O qué es publicar ideas? Los escucho. Los y las escucho. ¿Qué será publicar ideas? Pues De no a uno. entiendo mucho la pregunta, profe. ¿Qué quiere decir publicar ideas? Y publicar en un medio lo que ¿Qué pensamos, son ideas? ¿Qué son ideas? pensamientos, Pensamientos, opiniones. opiniones. Ajá. Pensamientos estructurados será acerca de algo. Pensamientos estructurados. Ujú. ¿Qué significaría pensamiento estructurado, Álvaro? Un eh, discurso, una que tesis. tiene un análisis previo de una situación, digamos, se conforma la idea a partir de analizar algo y sacar conclusiones respecto de algo. No es Ajá. simplemente un pensamiento que surge. Ujú. Pero eso tiene algún sustento. Por ejemplo, si yo publico eh, en Twitter, este gobierno es un desastre, eso no sería idea para vos.
Sí, pero nace a partir de analizar que el gobierno, a partir de un análisis previo sobre el gobierno que tiene que ver con los Está bien, pensamientos pero de uno. eso es tu suposición. No, sí, claro. Pero yo leo, este gobierno es un desastre, si no hay ningún, vos me decís, tiene que haber una fundamentación, una idea. Bueno, escriba, dígame por qué este gobierno es un desastre, o este gobierno es maravilloso, o este gobierno es exactamente lo que voté y más. A ver, todos ustedes están, si yo digo la palabra empanada, ustedes saben a qué me estoy refiriendo en este contexto argentino. Sí, Sí. ¿Por qué se hizo famosa la empanada últimamente? Por comentario de Darín en Mesa de Bueno, Mirta Legrand. perfecto. ¿Vieron los memes que hay de Darín? sí. Sí. El empanauta, en fin, todo eso. Supongamos el del empanauta. ¿Lo vieron el del empanauta? A ese Por favor, particularmente respondan, no, porque parece pero que yo estuviera loco acá hablando, pero parece que fuera el eternauta, que estoy solo en un mundo que nadie comparte conmigo. yo ¿Vieron o vi no? uno que Díganme, sí, sí, abran el micrófono, sí, sí, lo vi, sí, lo vi, No lo sí, sí. vi, No no lo lo vi, vi bueno, sí. yo. Más allá de que les parezca bien o mal, no estoy haciendo un juicio de valor, sino si lo vieron o si están al tanto, si tienen redes. El empanauta, bueno, no sé, esa otra de Darín, eh, como si fuese el Eternauta peleando con una empanada, que es el bicho, la empanada tiene las patas de esos había monstruos. uno que ¿Ah? publicó el presidente donde tenía empanadas de oro. También otros que le hacen comer empanadas de oro, en fin, todo eso. Bueno, perfecto. Vamos al de la empanada, lo que quiera de eso. Yo o cualquier persona va y publica eso en su Twitter. ¿Eso es publicar ideas por la prensa sin censura previa? Sí, ¿Y cuál es la idea? Eso parecería ser una imagen. pero tiene información cargada, digo. Tiene información cargada. Ajá. Que ahí surge una interpretación por parte del De que ahí lo ve. surge una interpretación. ¿Están todos de acuerdo con los compañeros? A la única que veo son a Luz Rapizarda y a Camila Belén Roldán, que junto con Mariana Azar son las únicas personas que han prendido sus cámaras. Y después tengo las voces de Lince y Alejo y Álvaro Soria que nos hablan desde el más allá de lo negro de la pantalla, porque no tienen cámara o no quieren prenderlo, lo que no sé qué será. Vázquez, Nadal, Acosta, Brito, están todos de acuerdo con sus compañeros romanos, Jeremías. Yo sí estoy de acuerdo, ¿Por qué? porque me parece que como nosotros tenemos análisis del discurso como materia, la Ajá. profesora dijo que hasta un graffiti puede ser analizado el discurso. Bueno, O sea, entonces, todo puede ser un perfecto. discurso. Bueno, entonces, ¿a vos te parece que la palabra idea por la prensa sin censura previa se tiene que interpretar? Porque a lo que voy yo acá es cómo interpreta uno la palabra ideas. Es la Sí, Constitución Nacional, los ampara, me ampara a mí, los ampara a todos ustedes, los protege, sobre todo a ustedes como comunicadores en el futuro. ¿Qué quiere decir ideas? Resulta que ahora ustedes me están diciendo que una foto burlándose de Darín comiendo una empanada de oro es una idea. sí. Si yo leo la Constitución, no sé si diría que eso es una idea. Avancemos un poco más y volvamos. Prensa sí aplica a todo medio hoy por hoy. Es decir, ahí se hace una interpretación necesariamente evolutiva de lo que pensaron en el 53-60. No se puede pensar que era la prensa como hace ciento y pico de años. ¿Qué era la prensa en 1853-60? El La periódico. periodista tradicional, Tradicional. ¿Y cómo se imaginan? ¿Eran grandes diario, máquinas? ¿Eran cosas más bien rudimentarias? no rudimentario. Muy rudimentarias, ¿sí? Bueno, imagínense si ellos en ese momento se hubieran llegado a tener por la cabeza ni siquiera que hubiera habido electricidad, mucho menos teléfono, radio, televisión a color, fax, internet y todo lo que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo es posible que ese pedazo de papel que se imaginaron en 1853, estos señores que estaban fundando la nación, y dijeron, pongamos que la constitución o que todos los habitantes van a usar de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa?
Ellos se habrán imaginado que era ponerlo a Darín dibujado del Eternauta peleando con una empanada imaginaria. Para Y empezar, no. bueno, no sé si hubieran pensado en el Eternauta ni nada, pero o cualquier otra idea, ellos hubieran entendido que era posible esa protección o que estaban haciendo referencia a eso. ¿O qué sentido tenía la palabra de ideas en ese momento? Ustedes estudiaron historia de periodismo, me imagino, o algo así. Yo pienso que referirá más capaz como a la línea editorial que tenían esos diarios tradicionales. O sea, que se podían expresar ideas más formadas, o sea, una Ideas nota políticas. escrita, exactamente, o sea, eh, Mm, o no sé, La Nación podía publicar que, no sé, Irigoyen era un mal candidato a presidente porque ya estaba viejo, no sé, por dar un ejemplo. está bien, esas eran las ideas que se publicaban, a las que hacía referencia. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces somos unos infieles a los constituyentes del 53, somos unos alzados contra la Constitución porque estamos protegiendo cosas que no tienen nada que ver. Yo no sé si no tiene nada que ver porque, o sea, por ejemplo, en el caso de Darín, refiere a la realidad política que vivimos actualmente, o sea, la realidad Ah, política que vivimos actualmente, o sea, incluye la inteligencia artificial, incluye que un actor vaya a un programa y diga lo de las empanadas y que tenga relevancia o sea, para el público. Entonces, igual hay que proteger esas ideas porque son las ideas que hay ahora. está bien. Y hay que protegerlas cualquiera sea el medio a través de los cuales esas ideas o esas. Y aún aquello que no califique como una idea o que a uno le parezca que no es una idea o le parezca que es una estupidez, también hay derecho a- a manifestarlo y hacerlo conocer, ¿sí? El arte en general también tiene la protección constitucional. El humor es específicamente protegido por la Constitución. Por eso también todos estos discursos que en cierto modo pueden ser humorísticos para alguien, para Darín seguramente no serán muy graciosos, porque lo molestarán, hasta que en algún momento se va a tener que acostumbrar, porque esto ya pasó a formar parte del, de la cultura del momento y seguirá por siempre, ya está en las redes, nunca se olvidará, ni uno asociará la palabra Darín con empanadas y el precio de la empanada. O hasta por un tiempo, bueno, pasan las cosas hasta que aparezca otro Darín con otra frase y Darín se pase al olvido. Entonces, lo que yo quiero que quede claro en esta especie de interpretación constitucional que estamos haciendo, porque estamos trabajando con la Constitución, es que ustedes cuando lean publicar ideas por la prensa sin censura previa, tienen que tener esta amplitud de criterio para entender que ideas no solo son ideas, como me refería al comienzo, no sé si era Álvaro Soria o Alejo Lince, un discurso estructurado, con premisas que nos llevan a una inferencia. No, si yo voy caminando por la calle, ¿sí? Con una remera que diga cualquier consigna política, eso también es expresar una idea, no es por la prensa, pero en todo caso eso no sería libertad de prensa, sería libertad de expresión. O si yo pongo una remera, la pongo en mi estado de, 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 de WhatsApp, por ejemplo. Todo eso entra dentro de la protección hoy por hoy de lo que es la palabra prensa. Otra discusión vamos a tener después si se trata de prensa institucional o gente que se dedica a la prensa o un cualquiera que hace ejercicio del derecho a la información, ¿no? Porque ese es otro problema grande, sobre todo para los profesionales de la comunicación, que de algún modo desfigura su perfil profesional. ¿Mm? Spoiler, la libertad de prensa la puede tener y el derecho a la información es titular de cualquier persona. Cualquier persona es titular de derecho a la información, no solo las personas que salen de la universidad con un papel que dice licenciado en comunicación social. ¿Mm? Entonces, desde ya ustedes entran a un mercado que no está monopolizado como el de los abogados, el de los médicos, el de los contadores, y cualquier persona que no haya pasado por la facultad o por la universidad, dentro de lo que podría, poniéndolo en términos económicos, les puede disputar tranquilamente un lugar de trabajo. ¿Mm? Porque no se requiere un permiso, una licencia o una matrícula para ser comunicador o para ejercer la libertad de expresión, si es que nos plantamos en la idea de hacer periodismo.
por ejemplo. ¿Mm? Les pido que hagan un repaso de todos los medios en Tucumán o los medios nacionales y o identifiquen cuántas de esas personas que hablan en cualquier tipo de programa, de informativos, programas de noticias del corazón, magazine de información general, tanto ahí como ahora en los streaming, que es la nueva forma de expresarse, tienen algún tipo de formación profesional o han pasado por alguna aula universitaria estudiando el agenda setting, el discurso periodístico, eh, tantas otras cosas. Entonces, ese es un problema cierto que tiene el profesional de la comunicación a la hora de que no puede, de algún modo, impedir que personas neófitas, si quieren ustedes, en el ámbito de comunicación, les disputen un lugar para ejercer el derecho a informar, pongámoslo entre comillas, profesionalmente, porque no hay colegiación obligatoria. En cambio, Profe, sí, ¿y qué diferencia habría entre libertad de prensa y libertad de expresión entonces? bueno, la libertad de prensa es aquello que se produce a través de un medio de comunicación social, por decirlo de algún modo, sea un medio establecido o a través de un canal. ¿Mm? En cambio, la libertad de expresión es mucho más abarcativo, no necesariamente tiene ese contexto, si vos querés, institucional. Cuando uno habla de prensa, por lo general, piensa en un medio de prensa. ¿Mm? Un medio que puede ser un medio, como te digo, un multimedio, un medio universitario, el que yo les mandé el otro día, el que hicieron en la facultad, ¿sí? Ya tiene un contexto institucional, es una especie de periódico, algo más organizado. La libertad de expresión, en todo caso, es simplemente poder llevar adelante lo que uno tiene como idea acerca de distintas maneras, de distintos, perdón, distintos puntos, distintos problemas de la realidad y expresarlos libremente. ¿Mm? La libertad de expresión se puede realizar no necesariamente a través de un medio. El ejemplo que yo le daba en las remeras. Vos vas con una remera por la calle con alguna eh, manifestación, algún manifiesto político, religioso, ideológico, artístico, y estás ejerciendo tu libertad de expresión. Te manifestás en una marcha, vas a una marcha a favor o en contra de algo, estás ejerciendo tu libertad de expresión también. Eh, Cuando uno piensa en la libertad de prensa o el derecho de prensa, a diferencia de la libertad de expresión, me parece que está pensando ya en algo más articulado, ¿m? Un discurso que trata básicamente, si me lo preguntas a mí, de ofrecer algún tipo de información diferenciada, no una mera manifestación de mi pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo opino, yo creo, eso podría ser libertad de expresión en general. Claro, claro, yo entiendo. Ahora, el punto va a ser si la protección que se le da a través de las distintas doctrinas o los distintos estándares que tiene la Corte es para cualquier persona o solamente para aquellos que ejercitan o informan de algún modo. Lo que yo te digo, cuando vos me preguntas cuál es la diferencia, es que el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, tal como está previsto en los instrumentos internacionales, se entiende ahora como un derecho humano. La Corte Interamericana dice, por ejemplo, el derecho a ser abogado o el derecho a curar o el derecho a hacer no sé, un balance que tienen los contadores, no son derechos humanos protegidos especialmente por la Convención Americana. En cambio, el derecho a la información sí lo es. Es un derecho humano, por lo tanto, acortando los plazos de lo que vamos a ver más adelante, la Corte Interamericana dice no se puede exigir o no se puede permitir que el Estado exija a una persona para ejercer el derecho a informar una determinada, por empezar, formación académica o tener un carnet o pertenecer a una entidad intermedia como un colegio, ¿no? Por eso es que no puede haber colegio de comunicadores ni colegio de periodistas impuestos por una norma legal. Como hay, ¿saben ustedes que en Tucumán hay colegio de podólogos?
No. No, bueno, hay colegio de podólogos, pero no hay, y creo que nunca podrá haber, un colegio de comunicadores o un colegio de periodistas. Y tal vez sea bueno que no lo haya. ¿Por qué? Porque en definitiva, quién va a dar la autorización para que alguien pueda trabajar como periodista o como comunicador? ¿Quién otorga la matrícula? ¿Quién me dio Mm, o quién no? ¿Quién? Nadie, todo el mundo puede comunicar. Pero para ser abogado, Ah, el Estado. el Estado, la provincia. O sea, es una, recuerdan el centro del sistema federalista, el poder de policía de las matrículas de las profesiones es una competencia que las provincias se han reservado. Entonces, si por ejemplo, yo soy abogado en Tucumán, si yo me matriculé acá en Tucumán y tengo una matrícula en Tucumán, pero si quiero ir a trabajar a Santiago, me sale un caso en Santiago, bueno, yo no, porque yo tengo la matrícula eh, congelada, por decirlo de algún modo, por mi trabajo. Pero Fernando se recibe de abogada y le sale un caso para ir a trabajar en Salta, y ella se matriculó acá, pero para ir a trabajar en Salta, para firmar un escrito, se va a tener que matricular en el Colegio de Abogados de Salta, porque las matrículas son provinciales o tienen validez va a ir con su título, con su diploma que tiene validez nacional, pero no va a poder ejercer si no tiene esa matriculación ahí. ¿Mm? En cambio, ustedes los invitan a trabajar en Salta, a un periódico, y van tranquilamente, porque no necesitan nada. Pueden ir con su diploma, si es que son licenciados en comunicación o licenciadas en comunicación, pero no le van a decir, bueno, ¿y dónde está? Te tenés que matricular en el colegio. No, no hace falta. ¿Mm? Esa es una situación que tiene soles y bemoles, que para algunos les parece bien, para otros no, pero tal vez para alguien como ustedes, para ustedes que se han formado, que se están formando profesionalmente, eh, signifique en términos de, como algo así, no sé, se me ocurre, no es que lo esté afirmando, puede ser como una competencia desleal, es decir, cualquiera que se puede montar un canal de streaming, como empieza a comunicar y a dar información. Eso es libertad de prensa, libertad de prensa o de expresión, puede ser las dos cosas. Pero en la medida en que a mí me parece que se brinda algún tipo de información o que se trata de informar, ya estamos en el ámbito de la libertad de prensa. La libertad de expresión es algo que puede hacerlo ya no solo el periodista, el comunicador, es un derecho humano, sí, pero es con mucha menos particularidad o mucha menos formación. Para mí lo determinante es si se da o se brinda información o noticias, que eso ustedes ya saben porque han hecho varias materias en la carrera, o cómo se define la noticia, qué es lo noticiable, etcétera, etcétera. ¿No? Lo demás es libertad de expresión. ¿Sí? Si yo me armo un blog para exponer mis ideas, no sé, filosóficas, sin ánimo de influir, nada, capaz que eso es simplemente libertad de expresión, también protegido por la Constitución. Y un punto más atrás, lo que no se exterioriza, que también está protegido, obviamente la libertad de conciencia, que eso es lo que es totalmente inexpugnable por el Estado. El problema es cuando se exterioriza, es cuáles son, dentro, como dice acá el artículo 14, dónde empiezan los límites para la libertad de expresión. Esa es ese es el gran desafío que día a día se va renovando y al que nosotros muchas veces no tenemos respuestas concretas porque es un mundo que continuamente se está eh, actualizando, como yo les decía, renovando. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? La libertad de expresión o de prensa a mí me parece mucho más útil no estudiarla desde con lo conceptual, que es esto que estamos haciendo ahora, sino desde los límites, porque es un derecho que se define básicamente a través de los límites. Por lo que yo les decía al comienzo, ustedes no tienen limitación para informar. Fíjense lo que dice la Constitución, perdón. Publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Ese es el otro gran punto que lo vamos a ver dentro de un par de clases. Es decir, nadie puede impedirle a ustedes, en principio, nadie puede impedirles publicar o decir lo que quieran. Nadie. Después viene la posibilidad de que tengan que hacerse cargo si es que han, a través de su ejercicio del derecho a la información, lesionado otros derechos. Y ahí es donde entra el aspecto más apasionante, más práctico, más interesante para ustedes. Ya saben que tienen derecho a la información, ya saben que la Constitución los protege,
los galvaniza, les da una coraza impresionante. Perfecto. Ahora, ¿hasta dónde pueden llegar? Ese sin censura previa significa una carta, una patente de corso para hacer lo que quieran. No, seguramente no. Entonces, vamos a insistir hasta el hartazgo en este curso para tratar de que ustedes tengan o revivan una especie de intuición moral, por un lado, y una determinación jurídica de cuáles son esos límites o hasta dónde pueden llegar. Porque mi función, la de la Moglia, la de Fernanda, la de la doctora Astigueta y la doctora Runco, va a ser tratar de marcarles un camino para que vayan más o menos seguros. ¿Por qué más o menos seguros? Porque la seguridad total no existe en el ámbito del derecho, de la comunicación y de las ciencias sociales, pero sí vamos a tratar de ofrecerles todas las herramientas y todo lo que está a nuestro alcance para que puedan informar con algún tipo de seguridad o de tranquilidad desde el punto de vista jurídico. Todo eso que estoy diciendo es lo que se juega a partir de estos artículos. ¿Sí? Publicar ideas por la prensa sin censura previa. Entonces, hemos tratado o he tratado de desbrozar un poco qué es eso de ideas, qué es la prensa, hasta dónde se llega, o qué aspectos comprende. Vuelvo a decir, todo lo que está escrito, o por ejemplo este libro se quedó viejo, pero la idea es entender la norma constitucional como una especie de, no diría un chicle, una goma, pero sí un material bastante elástico que en esa formulación normativa permite incorporar contenidos que los constituyentes no tuvieron, por supuesto, absolutamente ni la más remota idea que podían aparecer en la realidad social de Argentina o en la realidad técnica. Pero no se preocupen, porque seguramente siempre va a haber juristas o jueces con el buen sentido de decir, no importa, todo queda protegido. No, porque si vamos a hacer hagan un análisis originalista, como se dice, o historicista de la norma. Si yo pensara de nuevo, la palabra prensa con el criterio de 1853-60, lo único que estaría protegido contra, o lo único que tendría la protección de la interdicción o de la prohibición de la censura previa sería la información en papel, el diario en papel, o lo que lo que se informe impreso en papel, que hoy por hoy cada vez menos. ¿Sí? Entonces, todo lo digital, todo lo que tiene otra plataforma, cualquiera sea la plataforma, todo tiene esa protección. Esa es la importancia que tiene la interpretación constitucional en esto. Y eso fue básicamente hecho a través de interpretación de los jueces, sobre todo de la Corte Suprema. ¿Está claro? ¿Hay dudas sobre esto? Necesito que esto quede muy, muy, muy claro de ahora en más para que puedan sentirse más protegidos y protegidas al momento de informar. Está claro, profe. ¿Está claro? Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien. Em, ¿Cuáles son, es decir, dentro de lo normativo, qué es lo que ustedes van a tener que revisar o analizar o dónde hay referencia a la prensa? En la Constitución estamos viendo el artículo 14, el 32. El 32 es un artículo que se incorporó en la reforma de 1860 de la Constitución Nacional y de algún modo replica, traducido al español obviamente, lo que es la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Dice, el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Entonces, este es otro gran tope que hay para la posibilidad de que se dicten leyes referidas a la libertad de prensa. De hecho, hay un famoso apotegma para que sinceramente tendría que revisar quién lo dijo, que dice, la mejor ley de prensa es aquella que no está escrita. Todo lo que en el sistema liberal como el nuestro, constitucional, políticamente liberal, todo lo que haga a la idea de regular, sobre todo regular contenido, tiene, ya vamos a ver, lo que se llama una presunción de inconstitucionalidad. Al revés, toda ley se presume constitucional.
Si uno quiere que una ley se declare inconstitucional, hay que hacer un proceso, llevarla ante un juez para que un juez declare inconstitucional la ley. Sin embargo, por algunas circunstancias particulares, por la importancia que tiene este derecho, por lo que se le llama a la libertad de prensa un derecho, una libertad preferida, cuando hay alguna norma estatal que trata de incidir sobre el ejercicio de la comunicación, dicho en sentido general, se presume que es inconstitucional. Y es el Estado el que tiene que dar razones de por qué lo hace. Por ejemplo, ahora estoy escuchando que hay proyectos o que intentan regular las redes. Yo sé que hay en Europa, creo que hay regulaciones, etcétera, etcétera. Pero con respecto a la libertad de expresión o a la libertad de, de comunicación o al derecho a la información, siempre tienen que hacer esta doble distinción. Esto lo voy a pedir que lo anoten desde ahora para que lo tengan presente. El análisis es el siguiente. Hay una posible regulación o limitación de tiempo, lugar, que posiblemente la Constitución Nacional permite. Vamos, por ejemplo, al derecho, alguien me mencionó el derecho a la libre expresión. Tiempo, manera y lugar. Está muy de moda ahora, por ejemplo, las protestas o el derecho a la reunión o el derecho al reclamo o el derecho a protestar, el derecho a la protesta. ¿Sí? Perfecto. Supongamos que eso implique algún grado de libertad, necesariamente tiene algún grado de libertad de expresión. Tiempo, modo o tiempo, manera y lugar. Y por otro lado, muy separado, el contenido de lo que se expresa o de lo que se informa. Entonces, el contenido diría que, utilizando un término religioso que a mí no me gusta, pero para que se lo entienda, es sagrado. No puede haber regulación del contenido, sea de una manifestación, sea de una información o de una noticia. Pero sí puede haber algún tipo de regulación y ser admisible constitucionalmente respecto del lugar, del tiempo y el modo en que se hace ese ejercicio de un derecho constitucional. El ejemplo de las protestas es claro, más allá de que nos guste o no estén de acuerdo con el protocolo, es decir, bueno, mire, usted puede manifestarse, tiene derecho a criticar a quien sea, pero su derecho a manifestar, dice el protocolo, no puede implicar la imposibilidad de que haya, o no puede significar que no se pueda transitar por la calle. Proteste, haga la manifestación que quiera, pero lo va a hacer de determinada manera. ¿Mm? Hay una gran discusión, inclusive hay artículos del Código Penal que sancionan la imposibilidad de transitar por rutas. ¿Mm? Está tipificado como un código penal. Hay toda una discusión acerca de lo que se llama la criminalización de la protesta social. Bueno, perfecto. No me voy a meter en ese punto ahora. Pero básicamente es eso, cómo se protesta. Bueno, se hizo un protocolo muy fuerte que Boris lo está aplicando, decir, bueno, ustedes van a protestar acá, tienen que dejar libre, qué sé yo, en Buenos Aires la avenida Rivadavia, y ustedes habrán visto todos los miércoles, si tratan de ocupar la avenida, entran los gendarmes, los corren para que pase el tránsito. Bueno, porque la idea es decir, bueno, usted puede protestar, pero no puede, digamos, impedir que transite el resto de la población. Tiempo, modo y lugar. Puede hacer una manifestación, pero lo tiene que hacer en tal lugar, por ejemplo, no conozco las vías de circulación, ¿m? Y por lo general, muchas veces, tienen que solicitar una autorización para, digamos, no es al dueño, sino a quien tiene a su cargo la administración de ese espacio público. Si en Buenos Aires será el gobierno de la Cava, si en Tucumán será la municipalidad. ¿Mm?
piden permiso para poner, por ejemplo, un escenario, porque van a hacer un festival acerca de, no sé, por cualquier cosa que quieran reivindicar o celebrar. Bueno, perfecto. ¿A qué hora va a ser? Va a ser, supongamos, lo programan en la esquina de 25 de mayo y Mendoza. Perfecto. Vamos a montar un escenario, supongamos hipotéticamente le dan el permiso. Bueno, ¿va a ser en qué horario? Bueno, va a ser desde las 9, de las 21 horas hasta las 23. Perfecto. Y de golpe se entusiasman y siguen. Y son es la 1, las 2, las 3 de la mañana y siguen tocando. Y los vecinos comienzan a decir, bueno, pero yo tengo derecho a libertad de expresión. Bueno, sí, pero tenés también una forma y un horario y un tiempo. No podés manifestarte como quieras tanto tiempo. Te han dado un espacio, te han dado una franja horaria, tenés que respetarlo. Obviamente. Ahora, eso puede ser objeto, se entiende, eso puede ser objeto de una regulación. Ahora, si es un festival para reivindicar a la Pachamama, para criticar al gobierno provincial, para criticar a Milei, para lo que sea, eso es lo que no puede el Estado de ningún modo incidir o impedir que se manifieste. El contenido, ¿sí? Eso, vuelvo a decir, dentro de un esquema liberal como el que tenemos, liberal políticamente, no se puede incidir, no se puede impedir que una persona exprese sus, sus opiniones sobre un determinado aspecto religioso, político, social, cultural, económico. ¿Mm? Entonces, ese es otro gran ámbito, porque si, bueno, yo tengo la libertad de expresión, y bueno, sí, perfecto, pero la libertad de expresión está reglamentada por las leyes que establezcan algún tipo de eh, la posibilidad de que convivan con otros derechos. ¿Mm? Entonces, vuelvo a decir esto, ténganlo presente, no sé si está entendido. Una cosa es reglamentar, sobre todo con la libertad de expresión, se plantea muy fuerte. Tiempo, modo y lugar, por un lado, que son objetos y son pasibles de ser reglamentados, y el contenido de esa información o de esa manifestación o de esa expresión. Eso no puede ser objeto de reglamentación o de restricción, o si ustedes quieren, de modalización. ¿Mm? Vos vas a poder, está bien, podés expresarte acá en esta plaza, en tal y tal día, a tal hora, de tal manera. Podés traer el aparato, te podés traer tu sistema de amplificación, perfecto, podés montar el escenario, pero tiene que ser en determinado horario, tenés que garantizar de que, no sé, alguna cosa más, pero no, y decir, bueno, pero yo voy a hablar, no me importa sobre lo que vas a hablar, yo simplemente te pongo estas pautas. Si vos cumplís estas pautas, decís lo que quieras. Yo no te puedo impedir que vos hables de lo que quieras, critiques a quien quieras, o ensalces o a la vez a quien quieras. ¿Mm? ¿Se entiende? No es de algún modo puede esto trasladarse a la libertad de expresión, pero ya que Alejo Lindsay me pedía alguna distinción entre derecho a la libertad de expresión y derecho a la de prensa, esto me parece importante. De todos modos, a ver, en la ley de medios hay un ejemplo muy práctico que todos los años lo ponemos a consideración y que es muy, muy lógico y que ustedes tal vez pueden sacarlo sin que yo diga demasiado. ¿Qué límite de este tipo de tiempo o de manera hay en todos los medios o en todo, por ejemplo, un canal de televisión abierto? ¿Vinculado con qué? O sea, ¿hasta qué lugar podemos llegar con la libertad de expresión? En un medio público, o en un medio, en canal, a ver, canal 10, canal 8 de acá. ¿Qué límite objetivo tienen? Si ustedes están viendo todos los días la tele en algún punto, justo seguramente llegaron a ese horario y estaban ahí. A ver, voy a darle un tip. Estaban cenando, capaz. Hasta las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche ya no pueden transmitir más. No, Después de bueno, los 10 de la... ¿qué? No hablan de niños ¿Qué o niños? No, no no es se que no muestran hablan de niños, niños. bien. ¿Qué Claro, no se dice muestran niños. 10 de la noche? Horario Es de apto para todo público. protección.
Estimado televidente, a partir de este momento comienza el horario de protección al menor. Solicitamos que alejen a los niños. Bueno, obviamente los chicos están con el celular viendo cualquier cosa. Es decir, eso también ha quedado viejo, porque los niños hoy por hoy, pero el medio tiene ese límite. ¿Eso es censura? No. Es una limitación al contenido, no, pero es una advertencia acerca de los contenidos que se van a ver y la posibilidad, el pedido de los padres de que los niños no estén frente al televisor en ese momento, ¿sí? Pero eso está dentro de una de las pautas de la Convención Americana, que es la protección de la niñez y de la juventud. Le llama censura previa, pero bueno, el horario de protección al menor, por ejemplo, es una pauta de reglamentación de contenido permitido por el sistema constitucional y convencional en el que está inserto nuestro país. ¿Ok? Entonces, estos ustedes van a ver son las normas, vuelvo, que están dentro del sistema argentino. Los que más nos interesan para conocer nosotros son el 14 y el 32 de la Constitución. La Declaración Universal también, pero los que van a revisar y que vamos a ver hasta el cansancio son el 13 y el 14 de Costa Rica, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 13 es dedicado a la libertad de expresión y el 14 sobre el denominado derecho de rectificación o respuesta o derecho de réplica. Bien. Bueno, entonces, avanzando, ¿qué es lo que, volviendo un poco a lo que estábamos hablando hace un momento, qué es lo que protege la Constitución, el sistema constitucional argentino al momento de informar? Protege informaciones, ¿sí? Opiniones. Y desde el punto de vista jurídico, esto va a ser muy trascendente al momento de eventualmente tratar de que se establezcan responsabilidades de los medios de prensa. Porque yo diría así, grosso modo, para el que lo vayan anotando también, que los medios o los periodistas pueden ser responsables por las informaciones que den, no por las opiniones. En principio, la opinión está al margen de cualquier tipo de represalia, por decirlo de algún modo, represalia o reproche jurídico, en principio. ¿Sí? O sea, la opinión, de algún modo, no quiero ser tan tajante, pero digamos, las opiniones son libres y no diría libres del derecho, pero en principio sí tienen muy pocas posibilidades. Algún funcionario público, sobre todo, de llevar a juicio a un periodista por las opiniones. Por eso el otro día estaba escuchando que el presidente Milei dice voy a hacer una querella por injurias contra tal y tal periodista. Me parece que está mal asesorado porque cualquier acción de un funcionario público, más del presidente de la nación, que es el primer mandatario, contra un periodista, porque el periodista haya opinado algo que al presidente o al funcionario que sea no le cayó bien, tiene destino de archivo ese expediente. Las opiniones contra los funcionarios no son pasibles de reproche jurídico. Eso diría yo en principio. En cambio, las informaciones sí. Cuando se informa, ¿y cuál es el criterio que la Corte tiene? La información es aquello de lo cual se puede verificar su falsedad o no. Cuando hay informaciones erróneas, hay posibilidad de que un funcionario público reclame a la prensa daños y perjuicios, una indemnización pecuniaria, y hay posibilidad de que prospere. Ya vamos a ver cómo, de qué manera. Entonces, ¿quedó claro esto? Esto es muy importante, necesito que lo tengan muy, muy claro. ¿Quedó clarísimo o no? Sí, profe. Sí, profe. Opiniones básicamente son inmunes, diría yo. Pero, profe, Opiniones críticas, ¿no? O sea, no insultos. Otra cosa importante, desde que ya estamos, el límite para la Corte es el insulto o el dicterio. ¿Conocen esa palabra? Dicterio. no. No, bueno, a ver, pongamos Google, les regalo una nueva palabra para el diccionario de los comunicadores que deberían conocer todas las palabras
del diccionario. Dicterio. Dicho denigrativo que insulta y provoca. Insulto, vituperio. Injuria, no, bueno, improperio. Yo diría insulto e improperio. Entonces, el insulto es el límite para la Corte Suprema. Yo puedo criticar al gobernador, al rector, al intendente o a la intendenta, a un funcionario, a quien sea. Puedo decir, este señor es un inútil, o no tiene idea de lo que está haciendo, o nos está llevando al cataclismo, pero el límite es el dicterio o el insulto, ¿sí? Cuando nos hacemos cargo de recordar su madre, su hermana, ahí ya no llega la protección. Entonces, si alguien insulta con ese talante al presidente, al gobernador, bueno, ahí sí el presidente y el gobernador podrán llevar adelante un juicio contra la prensa, porque eso ya no es crítica o no es opinión a la luz de la jurisprudencia de la Corte. ¿Sí? O sea, tengan cuidado cuando informen, sepan que ese es su límite. Primera clase práctica. No insulten. No insulten porque ahí ya la Constitución no los protege. ¿Ok? Entonces pongan en su cuadernito con rojo, no insultar. Criticar a fondo, criticar del modo más lacerante, más hiriente, más de modo insensible. Eso los funcionarios públicos lo tienen que soportar y no pueden decir ni mu. Criticarlos a través del humor, por supuesto. Las expresiones humorísticas son muchas veces la fuente clásica de ejercer la crítica a la función pública. ¿Ustedes tienen alguna materia que se llama historia del periodismo o algo así? ¿O conocen la historia del Historia de la periodismo gráfico? comunicación. ¿Conocen las revistas de humor que se hicieron a través de la Argentina, la historia argentina? Cara y Careta, El Mosquito, la revista Humor en sí. Sí conocimos algunas, pero no nos enseñaron sobre eso tanto. O sea, capaz que nos mencionaron alguna vez. Ujú. Bueno, ya les voy a compartir. Bueno, hoy por hoy Barcelona. ¿Alguno leyó Barcelona? Algo así. Sí, bueno, Barcelona. Todas son absolutamente. Barcelona es bastante densa, no es para cualquiera, diría yo. Pero nadie puede, más allá de la línea ideológica que tenga, que le gusta a uno, que le guste o no. Programas humorísticos. Ahora hay pocos, pero antes había muchos programas humorísticos de políticos, qué sé yo, bueno, Tato Bores. Entonces, a través del humor se ejerce también una crítica muy, por ahí mucho más inteligente que otro tipo de crítica. Se exige también un determinado público, pero las expresiones humorísticas están totalmente protegidas por la Constitución. Y el secreto de la fuente de información, que está en el artículo 43, que es otro derecho, porque la Constitución a ustedes los comunicadores no solo los protege con que pueden informar sin censura previa, sino que encima les dan un secreto profesional que está en la Constitución que ninguno de nosotros, el resto de los profesionales, lo tiene. El secreto de la fuente de información. Fíjese cómo se ha preocupado la Constitución de ustedes. Entonces ustedes tienen que dar las gracias profesional y éticamente, Profesor, informando constitucionalmente. Sí, los psicólogos también tienen secreto la información. no, ellos tienen secreto profesional que es distinto. Ya lo vamos a ver. Está Mm. bien que me lo digas. Los abogados también tenemos el secreto profesional. Porque si viene un cliente y me dice que acaba de matar a su esposa, yo no puedo salir a decir, escúcheme, juez, él la mató, él la mató. O robó, ¿sí? Es una cosa, está bien lo que señala Mariana. Una cosa es el secreto profesional y otra cosa es el secreto de la fuente de información que tienen ustedes. Ya lo vamos a revisar, ya lo vamos a ver a eso en su momento. ¿Ok? Entonces, el contenido de esto de derecho de prensa, que es lo que vamos a ir analizando, tiene todos estos puntos. La censura previa, que es lo del artículo 14, que es lo que acabamos de ver, que tiene una modalidad que se llama la censura sutil. El derecho de rectificación o respuesta, que es réplica,
que no está en la Constitución Nacional, pero está en el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, ¿qué valor tiene? Constitucional. Vale como la Constitución. ¿Mm? El derecho de reivindicación de respuesta a ustedes no les gusta demasiado. Ustedes tienen una especie, les genera un poco de escozor y les genera una reacción alérgica muy fuerte, porque los medios en Argentina han tenido siempre una actitud refractaria al derecho de réplica. Eso como una crítica a ustedes, no les puedo, no lo voy a estar alabando toda la clase ni todo el curso. Espero que ustedes no sean así, pero por lo general el derecho de rectificar. Y es una crítica que no reconoce límites ideológicos, ¿sí? De hecho, uno de los grandes fallos de la Corte se llamó Petrick contra Página 12. Página 12 que ustedes podrían decir, bueno, es un diario de izquierda o no es La Nación. También no quiso dar derecho de réplica y hubo que llevar a la Corte para que la condenen a esa editorial, la editorial Página, a dar rectificación y respuesta. Entonces, la censura, el derecho de rectificación y respuesta, los límites, que es lo que yo les hablaba, la responsabilidad civil y responsabilidad penal de los medios. Yo lo que les estoy presentando acá es lo que vamos a trabajar en la segunda parte. Doctrina Campillay y doctrina de la Real Malicia, que son dos grandes estándares que ha creado la Corte para proteger la actividad profesional de los medios. Esto no está en la Constitución, pero si ustedes recuerdan que la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho, recuerdan lo que es la idea de constitución material, tanto Campillay como Real Malicia son creaciones jurisprudenciales que han venido a integrar el derecho a la información, la libertad de prensa, como un aspecto de la constitución material. Entonces, en el artículo 14 que ustedes tienen que ir sumando todos estos puntos. Si el artículo 14 no solo es protección ahora para la prensa contra la censura previa, sino que también tienen Campillay, tienen Real Malicia, tienen el secreto de las fuentes de información. Bueno, y este sin duda era una presentación antigua, a ver, sí, del año 2011. En ese momento era un puntal, o estábamos muy efervescente la cuestión de la ley de medios. Hoy por hoy sigue vigente, pero me parece más importante analizar todos los otros puntos que están adelante. Entonces, todo esto vamos a ver dentro de nuestro cursado. Todo esto involucra el derecho de prensa, el derecho a la información en la Constitución. Sobre todo esto vamos a tener que hablar, discutir, analizar y ustedes van a tener que estudiar y conocer. ¿Ok? Bueno. No me voy a extender ni voy a volver sobre lo que es el derecho a la información, porque eso está en el video que yo les pasé la semana pasada, desde el minuto, yo me acuerdo, creo que desde el minuto 39 en adelante. Es la misma clase con la que hubiéramos avanzado ahora, ¿sí? Fíjense, si yo abro esta presentación, es la misma presentación que ustedes pueden ver en el video. Las etapas del derecho a información, cuáles son las ideas, cuáles son la modalidad. Y esto sí me interesa que quede claro, ¿sí? Si ustedes leen el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, lo que se llama derecho a la información tiene tres patas o tres manos o tres vertientes o tres vectores. Investigar y buscar, recibir y difundir. El del medio, esa es en cierto modo la gran revolución para mí del derecho a la información. Es decir, el sujeto que estaba siempre o durante mucho tiempo en los estudios de información o en la idea sobre lo que era la libertad de prensa, un poco al margen o totalmente al margen, era el que en definitiva es el titular del derecho a la información, ¿sí? El sujeto, las personas para las cuales ustedes van a trabajar en el futuro. Todos nosotros, los que no somos comunicadores. Ustedes tienen el derecho de investigar, buscar y difundir. Investigar y buscar se relaciona con lo que me decían hace un rato, por eso lo quería poner acá en el chat, no me acuerdo quién era, Acosta, era una alumna Acosta,
Andrea Costa, que me decía si lo mismo era lo mismo derecho a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información. No. El derecho de acceso a la información se relaciona mucho con el derecho de investigar o buscar. Sobre todo cuando es periodismo de investigación o periodismo que busca datos oficiales. Muchas veces el Estado es opaco o trata de que haya cosas que no se conozcan. Entonces, básicamente una ley de acceso a la información pública trata de facilitar ese tipo de tarea. Por lo general, los más interesados en que haya una ley de acceso a la información son los periodistas o las personas que se dedican a investigar y a difundir información como su actividad principal o profesional. Pero también podría ser, no sé, un investigador que esté haciendo una tesis, no sé, sobre el empleo público en Tucumán y quiera saber cuántos empleados tuvo la legislatura de Tucumán desde 1983 hasta ahora. Y esos son datos que no están a la vista de todos, plantea un pedido de acceso a la información, por decirlo de algún modo. Y difundir. En difundir es donde nosotros vamos a poner el acento, cómo se difunde, qué es lo que se puede difundir, hasta dónde se puede difundir. Difundir, ustedes lo tienen que enlazar con la cuestión de los límites. Se puede difundir todo, se puede difundir parte, hay cosas que no se pueden difundir, siempre desde el punto de vista constitucional o legal. Piensen siempre en difundir una noticia constitucionalmente o dentro de los parámetros de la Constitución. Ustedes siempre tienen que pensar, cuando yo haga esto, el derecho me va a proteger, estoy protegido jurídicamente, esto es una acción constitucional, puedo hacerlo. Por otro lado, irá su carril deontológico. Para decir, bueno, ¿está bien que lo haga o no? Puede ser que haya choque entre esas dos dimensiones. Pero eso ya lo vamos a ver. Y después está el del medio, que es el recibir, que es el de nosotros, el público común, el que no maneja información, el que no sabe cómo hacer una investigación, el que no sabe cómo escribir, que no sabe usar ChatGPT tampoco. Entonces, trata de nutrirse de la información. Entonces, el derecho a la información nos pone a nosotros también como un sujeto que tiene algunos determinados derechos, ¿sí? El informado, es decir, el tercero, recibir informaciones u opiniones, seleccionar los medios, la famosa pluralidad informativa, ser informado verazmente, derecho a preservar la honra y la intimidad, derecho a requerir la imposición de responsabilidades legales y derecho a rectificación y respuesta. Todo esto es un haz de derechos que únicamente aparecen para la persona o para el titular del derecho a la información con esta nueva modalidad. Fíjense de distinto que es o como mucho más completo, más desagregado, que la simple idea de publicar, valga la redundancia, publicar ideas por la prensa sin censura previa. Eso es todo lo que nos ofrece la Constitución Nacional, histórica. Entonces, nadie, un comunicador, no puede quedarse con eso, o con el artículo 32. Un comunicador necesariamente tiene que llevar esto en el bolsillo, conocer el artículo 3. ¿Cuáles son sus derechos? No ser censurado, investigar, difundir, publicar, contar con instrumentos técnicos, que el mensaje no sea interferido, acceder al secreto de la fuente y al secreto profesional, y el derecho a la cláusula de conciencia, que eso está dentro de la faz laboral. Simplemente dejarlo anotado acá, saber que en Argentina no existe la cláusula de conciencia, por más de que hubo varios proyectos que capotaron en el Congreso de la Nación, y que es un derecho específico ya de tipo laboral de las personas que se dedican profesionalmente a la información. Bueno, terminamos acá. ¿Hay alguna pregunta? A ver, veo que hay preguntas en el chat. Me voy a detener un momento en esto. Que dice, profesor, hubo un caso de una perita docente que recibió denuncia judicial por entidad gubernamental por el solo hecho de hacer una pregunta en observación vía tweets, que nos lo hacíamos en la comunidad de Tucumán. Hasta un punto puede evitar, en estos casos, haciendo comunicaciones, censura de prensa. Sí, si se trata de eso, por solo hacer una pregunta en observación, habría que, no sé, tal vez necesitaría un poco más de contexto para saber la pregunta, pero para poder responder la pregunta, pero por solo preguntar, no.
Julieta Leguizamón, Jeremías, por favor, ahí está. Mariana Sar les pone el link de la comunicación. ¿Debo salir porque tengo una reunión? Bueno, perfecto. ¿Preguntas, dudas, interrogantes? No, profe, para mí está todo claro. ¿No? ¿Está todo claro? Luz Rapizalda, Camila Belén Roldán, Mariana Azar. No, profe, sí entendí todo. ¿Está Gracias. bien? ¿Está todo bien? Bueno. Camila, Sí, profe. ¿está Sí, bien? todo bien. Bueno. Sí. Fernanda, Yo sí, profe. ¿está bien? Bueno. Bueno, entonces nos vemos la semana próxima, ¿sí? Llueve o truene. Gracias, Bueno, profe. profe. ¿Qué, Chao. qué opina? Voy a detener la grabación para así podemos hacer unas consideraciones al margen.